¿Alguna vez has sentido cómo tu autoridad se evapora en el aire justo en el segundo exacto en que terminas una frase con un signo de interrogación? No es una sensación física, es una vibración en la base del cráneo, una señal de alarma primitiva que te indica que acabas de ceder territorio. Te han enseñado que conversar es un intercambio de información, que hacer preguntas es una muestra de educación o interés. Pero esa es una mentira diseñada para mantenerte en la periferia del poder. La realidad es mucho más cruda y visceral. Cada vez que preguntas, estás enviando una señal de auxilio codificada. Estás diciendo, no tengo suficiente material dentro de mis propias murallas. Necesito extraer recursos de las tuyas para mantener esta interacción con vida. Nietzsche advirtió sobre mirar al abismo. Pero en la dinámica social moderna, el abismo no es un lugar oscuro, es el silencio. Y tu miedo a ese silencio es la grieta estructural por la que se escapa tu soberanía. Imagina por un momento que estás en un asedio. Tú eres la fortaleza. Cuando abres las puertas para lanzar una pregunta hacia afuera, estás bajando el puente levadizo. Crees que estás invitando a entrar, pero en realidad estás suplicando ser invadido. ¿Sientes esa urgencia patética de agradar, de rellenar los vacíos acústicos, de explicar quién eres antes de que te lo pidan? Eso no es carisma, es desesperación. Y la desesperación tiene un hedor específico que la otra persona detecta instintivamente, no con su cerebro racional, sino con su sistema límbico. En el momento en que detectan esa necesidad de validación, pasas de ser un enigma a ser un libro abierto en la sección de saldos. Te vuelves inofensivo, y lo inofensivo jamás puede ser objeto de deseo genuino, porque el deseo requiere tensión, y la tensión requiere que tú seas una fuerza inamovible, no un mendigo de atención. Hoy vamos a diseccionar la arquitectura de la interacción humana bajo la óptica fría y despiadada de Nicolás Maquiavelo. Vamos a desmantelar la falacia de la simpatía para reconstruir tus cimientos sobre la lógica del poder. Maquiavelo, el hombre que entendió que es mejor ser temido que amado si no se puede ser ambas cosas, sabía algo fundamental sobre la naturaleza humana que los manuales de autoayuda moderna intentan ocultar. Sabía que aquel que pregunta ya ha perdido la corona, porque la pregunta lleva implícita la ignorancia y la necesidad. El rey no pregunta, el rey es informado. El rey no busca aprobación, el rey otorga audiencia. Cuando tú asumes el rol del interrogador, cuando bombardeas a una mujer o a un socio o a un rival con cuestiones sobre su vida, sus gustos o sus opiniones, estás voluntariamente abdicando del trono. Te estás colocando en la posición del cortesano que necesita información para sobrevivir, mientras el otro se sienta cómodamente a decidir qué parte de la verdad te entrega y qué parte te oculta. Esto es lo que llamamos el diagnóstico de la ruina. Has construido tus relaciones sobre la arena movediza de la curiosidad servil. ¿Crees que al preguntar ¿a qué te dedicas? O ¿qué música te gusta? Estás construyendo un puente? Falso. Estás construyendo una aduana, donde tú eres el funcionario que revisa el equipaje y ella es la viajera que decide qué declarar. Ella tiene el control de la narrativa. Ella moldea la imagen que tú vas a consumir. Tú te conviertes en un consumidor pasivo de su realidad en lugar de ser el arquitecto de la tuya. Y lo más perturbador es que mientras más buscas esa conexión a través de la interrogación, más te alejas de la esencia real de la interacción. Te conviertes en ruido de fondo, en estática. Pero existe una alquimia oscura, una reversión total de este proceso. Hay un mecanismo psicológico, un interruptor oculto en la mente humana que cuando se activa correctamente, obliga a la otra persona a perseguirte, no por obligación, sino por una necesidad biológica de entender el vacío que representas. Es una técnica que convierte tu silencio en un arma de atracción masiva y tu presencia en un enigma que ella necesita resolver para sentirse completa. No te voy a dar este código ahora, no estás listo. Primero debes entender la magnitud del error que has estado cometiendo cada vez que abres la boca para llenar el aire. Debes sentir el peso de tu propia ineficiencia estratégica. Solo al final de este trayecto
en la cuarta fase de nuestra operación, entregaré la llave de esa bóveda mental. Por ahora, quédate con esta verdad incómoda. Tu amabilidad es tu debilidad. Tu curiosidad es tu cadena. Si tienes el valor de dejar morir al niño que busca aprobación y dejar nacer al estratega que conquista sin hablar, entonces suscríbete. Deja de ser un civil en el campo de batalla de la psique. Únete a la logia. La reconstrucción de tu soberanía comienza ahora, y el primer paso es cerrar la boca y abrir los ojos ante el desastre que has creado. Te han dicho que el silencio es vacío, pero en la física de las relaciones humanas, el silencio es materia oscura. Es una fuerza gravitacional invisible que mantiene los cuerpos celestes en órbita o los hace colisionar. El error fundamental en tu programación mental es creer que debes luchar contra esa gravedad, llenando el espacio con ruido. Cuando te encuentras frente a ella y surge esa pausa incómoda, tu instinto de supervivencia social se dispara. Sientes que la entropía está ganando, que el caos se apodera de la interacción y lanzas una pregunta estúpida como una granada de humo para cubrir tu retirada. Pero lo que no ves es que ese silencio no es un error del sistema, es el lienzo donde se proyecta la sombra. Y Jung ya te lo advirtió. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este guiará tu vida y tú lo llamarás destino. Tu destino hasta ahora ha sido ser el bufón que entretiene para no ser ignorado. Profundicemos en la alquimia interna de este desastre. ¿Por qué sientes esa urgencia visceral de preguntar? No es curiosidad, es una grieta en tu propia arquitectura psíquica. Estás buscando en el otro una pieza que sientes que te falta a ti. Es la proyección clásica. Al interrogarla, estás intentando construir una imagen de ella que pueda salvarte de tu propia banalidad. Quieres que ella sea interesante para que tú puedas sentirte parte de una historia interesante. Pero la verdadera alquimia ocurre cuando retiras esa proyección y te atreves a habitar tu propia oscuridad. Cuando dejas de preguntar, empiezas a observar. Y la observación es un acto de depredación psicológica en el sentido más elevado del término. El depredador no pregunta a la presa por su ruta migratoria. El depredador observa el terreno y anticipa el movimiento. Aquí es donde entra la transmutación del plomo en oro. Debes dejar de operar desde la carencia y empezar a operar desde la afirmación. En lugar de preguntar, ¿te gusta la música? Afirma. Tienes una energía de alguien que necesita el caos del rock para silenciar su propia mente. ¿Notas la diferencia? La pregunta le entrega a ella el poder de definir la realidad. La afirmación impone tu realidad sobre la de ella. Si aciertas, has demostrado una empatía penetrante, casi sobrenatural. Si fallas, le das la oportunidad de corregirte, y al hacerlo, ella invierte energía en explicarte quién es. En ambos escenarios, tú ganas. Tú eres el punto fijo, el eje inamovible alrededor del cual gira la conversación. Esto no es un truco lingüístico, es una reestructuración de tu postura existencial. Pero para ejecutar esto, necesitas el temple de un estoico frente al fuego. Porque habrá momentos en que lances una afirmación al aire y ella no responda como esperas. Quizás te mire con extrañeza. Quizás el silencio se alargue más de lo que tu sistema nervioso está acostumbrado a soportar. Aquí es donde la mayoría de los hombres quiebran filas y huyen. Vuelven a preguntar, se disculpan, se ríen nerviosamente. Rompen su propia estructura. Tú no. Tú debes aplicar la dicotomía del control en su forma más brutal. Tú controlas tu emisión, no controlas su recepción. Si ella no está lista para lidiar con un hombre que no necesita su aprobación constante, eso es información valiosa sobre su propia fragilidad, no sobre tu valor. Mantente en el abismo, sostén la mirada, deja que la tensión se acumule hasta que sea casi insoportable, porque es en ese punto de ruptura donde nace la fascinación. La fascinación es el subproducto del misterio, y el misterio es simplemente información retenida. Cuando haces preguntas, estás demandando información, pero también estás revelando tu propia ignorancia y tu dependencia. Cuando afirmas, cuando observas en voz alta, cuando interpretas su realidad a través de tu propio filtro, te conviertes en un espejo negro. Ella se ve reflejada en ti, pero no con total claridad, y eso la obliga a acercarse para ver mejor. Estás utilizando su propio narcisismo natural como combustible para tu hoguera. Ella quiere ser vista, quiere ser descifrada. Todos en el fondo queremos ser investigados por una mente superior. Al renunciar a la interrogación barata y adoptar la postura del analista, te elevas automáticamente por encima de la masa de hombres que solo buscan validación.
Entiende que esto requiere matar al niño interior que busca a mamá en cada mujer que conoce. Ese niño quiere saber si lo quieren, si lo aceptan, si lo ven. El hombre integrado, el hombre que ha asimilado su sombra, no necesita saber nada de eso. Él es. Su presencia es absoluta. No es una performance, no es una actuación para la galería, es una densidad ontológica. Cuando hablas desde esa densidad, tus palabras tienen peso. No necesitas muchas. Maquiavelo nos enseñó que la reputación de prudencia es más valiosa que la prudencia misma. Un hombre que habla poco parece saber mucho. Un hombre que pregunta todo parece no saber nada. Estás en una guerra de percepciones y tu boca es la principal vía por la que pierdes suministros. Ciérrala, observa, deja que tu mente procese los datos no verbales, la forma en que ella se sienta, cómo desvía la mirada cuando la confrontas con una verdad incómoda, la microexpresión de sorpresa cuando la lees en frío. Eso es el verdadero lenguaje. Lo demás es ruido decorativo para gente que tiene miedo de estar viva. La alquimia de la sombra consiste en tomar tu miedo al rechazo y quemarlo hasta que solo quede una indiferencia estratégica. No es frialdad emocional, es autonomía radical. Es llegar al punto donde tu bienestar no fluctúa con sus respuestas. Si ella entra en tu marco, bienvenida a la fortaleza. Si se queda fuera, tú sigues siendo el rey de tu propio dominio. No hay pérdida posible cuando no hay necesidad. Y es precisamente esa ausencia de necesidad lo que resulta magnético. Es la paradoja del deseo. Solo puedes tener aquello que no necesitas desesperadamente. Mientras sigas preguntando, seguirás declarando tu hambre. Y como bien sabemos, el hambre expuesta convierte a reyes en siervos. Estás a punto de cruzar el umbral hacia la estrategia pura, pero antes debes solidificar este estado mental. No busques soluciones fáciles en trucos de palabras, busca la fortaleza en el silencio. Has entrado en territorio hostil. Ahora que has dejado de disparar preguntas de fogueo, el silencio se ha convertido en una entidad física que presiona contra tus sienes. Sientes el pánico reptiliano de perder el control, porque tu antiguo sistema operativo social te grita que hagas algo, que llenes el vacío, que bailes para la audiencia. Aquí es donde mueren los aficionados y donde nacen los estrategas. Sun Tzu escribió que la excelencia suprema consiste en romper la resistencia del enemigo sin luchar. Y tú estás a punto de aplicar esa máxima en la interacción más íntima posible. No vas a luchar por su atención, vas a estructurar el entorno para que su atención no tenga otro lugar a donde ir más que hacia ti. Pero te advierto, intentar esto sin la arquitectura mental adecuada es un suicidio táctico. Si intentas sostener el silencio con una mente llena de ruido y dudas, ella lo olerá. Tu ansiedad se filtrará por tus poros y tu silencio no será misterioso, será incómodo. Será el silencio de un niño asustado, no el de un rey que contempla sus dominios. Para ejecutar el asalto estratégico necesitas munición de alto calibre. No puedes simplemente cerrar la boca y esperar un milagro. Necesitas reemplazar la interrogación con la inducción. Necesitas saber cómo formular afirmaciones que funcionen como llaves maestras en la psique ajena. Esto no es improvisación, es ingeniería. Por eso he condensado los protocolos exactos, las estructuras lingüísticas y los mapas de lectura en frío en el Manual de Ingeniería Mental de Centra. No es un libro de lectura recreativa, es el código fuente que necesitas instalar en tu mente para que este sistema funcione bajo presión. Por $9.99 es el costo simbólico de dejar atrás tu incompetencia social y adquirir los planos de la soberanía. Está anclado en el primer comentario. Sin él, estás entrando a un tiroteo con un cuchillo de plástico. Con él, tienes un arsenal de afirmaciones, observaciones y marcos de realidad diseñados para desarmar las defensas lógicas de cualquier interlocutor y acceder directamente a su núcleo emocional. La lógica de poder aquí es maquiavélica en su estado más puro. Maquiavelo hablaba de la virtud como la capacidad del líder para imponer su voluntad sobre la fortuna, el azar. Cuando haces preguntas, estás jugando a los dados con la fortuna, esperando que ella te dé una respuesta interesante que te permita seguir la charla. Cuando usas los protocolos del manual, estás aplicando virtud, estás eliminando el azar. En lugar de preguntar de dónde eres y recibir una respuesta geográfica aburrida, utilizas una lectura en frío basada en su comportamiento. Dices algo como, tienes el acento de alguien que ha viajado lo suficiente para odiar quedarse quieto, pero que en el fondo busca un lugar donde echar raíces. Si aciertas, eres un genio perceptivo.
Si fallas, ella te corregirá con pasión, explicándote exactamente quién es para que entiendas tu error. En ambos casos, has extraído la verdad sin pedirla. Has hackeado el sistema de recompensa de su cerebro. Este asalto estratégico se basa en la asimetría de la información. Tú te conviertes en el observador del panóptico. Ella sabe que está siendo vista, pero no sabe exactamente qué estás viendo. Y eso genera una ansiedad deliciosa, una urgencia por justificarse, por explicarse ante ti. El manual te enseña a calibrar esa presión. Si presionas demasiado, se cierra. Si presionas muy poco, se aburre. Es un arte delicado, similar a desactivar un explosivo o a seducir a una mente brillante. Necesitas los esquemas. Necesitas saber qué frases abren qué puertas. Necesitas entender la estructura de las microexpresiones para saber cuándo tu afirmación ha tocado un nervio real. No puedes permitirte el lujo de adivinar. El costo del error en estas fases avanzadas es la irrelevancia total. Piensa en esto como una demolición controlada de las barreras sociales. La gente levanta muros de trivialidad. Hablan del clima, del trabajo, de las noticias, para protegerse de la intimidad real. Tu negativa a hacer preguntas triviales es el explosivo que derriba esos muros. Pero una vez que los muros caen, quedas expuesto frente a la realidad desnuda del otro. Y si no tienes los cimientos sólidos que provee el manual, esa realidad te va a aplastar. Vas a sentir la tentación de retroceder, de volver a la seguridad de las preguntas tontas. No lo hagas, sostén la posición. El manual es tu ancla, te da la frialdad necesaria para navegar el caos que has provocado. Te enseña a estar cómodo en la incomodidad ajena. El asedio ha terminado, el asalto ha comenzado. Ya no estás esperando afuera de las murallas, estás en el patio interior de su mente reordenando los muebles. Ella empieza a mirarte diferente. Ya no eres el tipo simpático que hace fila para hablar, eres el enigma que se ha colado en su sistema. Empieza a preguntarse quién eres, por qué no actúas como los demás, de dónde sacas esa seguridad aplastante. Y esa curiosidad es la semilla de la obsesión. Pero cuidado, la obsesión es volátil. Si no sabes cómo canalizarla, te estallará en la cara. Necesitas la precisión quirúrgica que solo la práctica y la teoría correcta pueden darte. No subestimes la complejidad de la psique humana. No creas que puedes dominar esto solo con intuición. La intuición es para los poetas, la estrategia es para los reyes. Adquiere el manual, estudia los patrones, internaliza la lógica de la afirmación sobre la interrogación, porque en el próximo y último movimiento vamos a cerrar el círculo. Vamos a revelar la respuesta al enigma que te plantea al principio y te mostraré cómo sellar esta soberanía para siempre en la bóveda de tu carácter. Prepárate, la atmósfera se está volviendo escasa y solo los que tengan los pulmones entrenados podrán respirar en la altura que estamos por alcanzar. Hemos llegado a la bóveda, el punto final de la inmersión. Al principio de este trayecto te planteé un enigma. Te pregunté por qué es tan fácil perder el respeto de alguien que acabas de conocer y por qué mientras más buscamos la conexión, más nos alejamos de ella. Te hablé de un interruptor oculto, una pieza de ingeniería psicológica que la mayoría desconoce. Ha llegado el momento de revelar el código. La respuesta es brutalmente simple, y por eso es tan difícil de aceptar para la mente condicionada por la cultura de la complacencia. El respeto se pierde cuando la curiosidad muere, y la curiosidad muere en el instante exacto en que te vuelves transparente. El interruptor oculto es la ley de la escasez aplicada a la propia identidad. En economía, lo que abunda no vale nada. El aire es vital, pero es gratis porque está en todas partes. Los diamantes son inútiles, pero son caros porque son raros. Tú te has comportado como el aire. Has estado disponible, has estado presente en exceso, has regalado tu información y tu interés a través de preguntas incesantes, pensando que eso te haría vital para ella, pero solo te hizo invisible. La conexión real, esa fusión casi mística que buscas, no se produce cuando dos personas intercambian datos biográficos como si llenaran formularios. Se produce cuando dos abismos se miran y reconocen que comparten la misma profundidad. Y no puedes mostrar tu profundidad si estás ocupado nadando en la superficie de la charla trivial. El mecanismo que te prometí revelar es la inversión del deseo. Funciona así. Todo ser humano tiene una necesidad narcisista de ser comprendido, pero también tiene un desprecio instintivo por lo que es fácil de entender. Cuando tú haces preguntas, te estás posicionando como el que necesita entender. Te vuelves el estudiante,
Ella es la lección. Pero cuando guardas silencio, cuando usas afirmaciones frías y precisas, cuando aplicas los protocolos del manual para leer su comportamiento sin pedir permiso, inviertes la polaridad. Tú te conviertes en el enigma. Tú te conviertes en la lección que ella necesita aprender. Ella empieza a trabajar por tu aprobación. Empieza a preguntarse si es lo suficientemente interesante para mantener tu atención sin que tú tengas que facilitarle el trabajo. Esa es la verdadera soberanía. No es dominar al otro con fuerza bruta, es tener un centro de gravedad tan denso que los demás orbitan a tu alrededor por pura física elemental. Has pasado la vida persiguiendo satélites, rogando que no se alejen cuando debiste haber estado construyendo la masa de tu propio planeta. El miedo al silencio que sentías al principio, esa ansiedad que te hacía hablar de más, era simplemente el síntoma de tu falta de gravedad. Sentías que si dejabas de empujar la interacción, se detendría. Y tenías razón, se detendría porque toda la energía venía de ti. Pero ahora sabes que una interacción que requiere tu empuje constante es un parásito que drena tus recursos. La claridad absoluta llega cuando comprendes que tu valor no depende de cuánto sepas de ella, sino de cuánto logres que ella quiera saber de ti. Y para eso necesitas ser un arquitecto de vacíos. Necesitas dejar espacios en blanco en tu narrativa. Necesitas que tu silencio no sea una pausa, sino una declaración. Una declaración de que estás cómodo en tu propia piel, de que no necesitas validación externa para existir. Y aquí es donde el manual de ingeniería mental de Centra deja de ser una opción y se convierte en una necesidad logística. Porque mantener esta estructura bajo el fuego de la seducción real, bajo la presión de unos ojos que te gustan, es difícil. Tu biología te traicionará, tu ego querrá alardear, tu inseguridad querrá preguntar. El manual es el sistema de contención que evita que tu reactor se funda. Por 9.99 no estás comprando un libro, estás comprando la disciplina que te falta para sostener la tensión hasta que ella se rompa primero. El abismo ya no te mira a ti, tú eres el abismo, y aquellos que se acercan a ti deben hacerlo con respeto, con cautela y con una fascinación reverencial. Ya no eres el civil que camina por el campo de minas, esperando no explotar. Eres el ingeniero que diseñó el campo. Has recuperado el trono que cediste cada vez que preguntaste ¿cuál es tu color favorito? ¿O a qué te dedicas? Esas preguntas son para los plebeyos de la interacción social. Tú operas en otro nivel, en el nivel de la intuición estratégica, de la lectura en frío, del dominio silencioso. La alquimia está completa. Hemos transmutado tu ansiedad en autoridad. Hemos convertido tu necesidad en misterio. Hemos transformado tu asedio en una fortaleza impenetrable. Ahora la puerta de la bóveda se cierra y tú estás adentro, con el tesoro. El tesoro eres tú, un tú que no se diluye, un tú que no se ofrece en rebaja, un tú que selecciona, que califica, que permite el acceso solo a aquellos que demuestren tener el valor de soportar el silencio sin quebrarse. No subestimes el poder de lo que acabas de integrar. La mayoría de los hombres vivirán y morirán sin entender jamás por qué no son respetados, por qué sus relaciones se vuelven tibias, por qué siempre son ellos los que aman más de lo que son amados. Tú ya no tienes esa excusa. Tienes el diagnóstico, tienes la cura y tienes la arma. El manual está ahí, en el primer comentario, esperando a los que deciden dejar de jugar y empezar a reinar. Suscríbete si tienes el coraje de mantener esta frecuencia. La logia Centra no busca multitud, busca calidad. Sal ahí afuera, enfréntate al mundo, pero esta vez no preguntes, no pidas permiso para entrar en la vida de nadie. Párate en la puerta, observa, afirma y espera. Deja que el peso de tu propia realidad haga el trabajo. Deja que el silencio separe a los curiosos de los devotos. Y cuando llegue ese momento, ese instante sagrado en que ella rompa el silencio para buscarte, sabrás que la reconstrucción ha terminado. El rey no necesita hablar para que se sienta su decreto. El rey simplemente está, y su presencia es la única ley que importa.